Bueno, buenas noches, qué alegría que estén aquí. Buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por la cola, por la espera, por el esfuerzo de acomodarse en cada rinconcito para poder encontrarnos en esto que es Destellos en la Oscuridad, que es un espacio de pensamiento en conversación, algo que Lucrecia viene haciendo hace un tiempo en sus presentaciones y con sus pelis, y decirles que es una alianza entre este espacio, La Paz Arriba, y el Diario AR, y un conjunto de productores y realizadores que también estamos acá de modo autogestivo, convencidos absolutamente de que necesitamos más conversación, y la película de Lucrecia abre una conversación que necesitamos en este tiempo. Y debo decirles, y es casi una excusa para este whisky que tiene aquí sobre la mesa Lucrecia y este vino que tengo yo, y seguramente lo que ustedes tendrán en vuestras mesas, que me gustaría iniciar esta conversación celebrando que le va bárbaro a la película en el cine. Sí, entonces me preocupa mucho Pixar porque le estamos ganando la llave. No sé si, igual creo que van a salir adelante. Y por supuesto que corra el boca a boca, sus amigos, amigas, que la gente siga yendo al cine. Necesitamos que esta película y sus agendas sigan estando sobre la mesa. Bueno, Lucre, mucho para conversar. Vamos a empezar con la peli, con Nuestra Tierra, aunque después se abran otros temas. Muy bien. Pensaba que Nuestra Tierra puede ser vista desde algunos críticos así, ha sido una especie de rara avis, ¿no?, en tu producción cinematográfica. Sin embargo, ahí están preocupaciones que estuvieron siempre en tu cine, ¿no? Si pensamos en el racismo, a mí me viene la imagen de las criadas de la Ciénaga, ¿no?, invisibilizadas, despreciadas, o el tema de la tierra en Sama. Tengo la impresión, y este es el arranque, que quizás lo distintivo, lo que de verdad se diferencia, ¿no?, de otras experiencias, ha sido el proceso de la película. Eso que a veces no siempre se ve, pero que es profundamente transformador, imagino, para vos, para el equipo y por supuesto para la comunidad. Por ahí empiezo, preguntándote por lo distintivo del proceso de Nuestra Tierra. Sí, digamos, todos nosotros, la gente del cine, estamos acostumbrados a que encaramos una cosa y más o menos sabemos que entre pito y flauta te va a llevar 3 años, 4, depende si es una cosa difícil, entre que escribís, juntar la plata, filmar la película, la terminás. Entonces incluso, bueno, la gente de documentales tiene más experiencia en procesos más largos. Pero entonces para nosotros cuando empezamos, que empecé yo sola con algunos amigos y un periodista tucumano que me presentó a la comunidad, yo pensaba que iba a ser un archivo, ¿no?, que iba a ayudar a la comunidad a hacer un archivo de los documentos, a ordenar. No estaba segura, y que por ahí iba a hacer unos flyers para ayudar a las cosas. O sea, no estaba clara desde el inicio de una peli. No, porque lo que yo sentía es que era muy importante, que había que colaborar, que era tremendo. A medida que me iba enterando que había que colaborar de alguna manera, pero no me imaginaba que yo era la que iba a tener que filmar la película. Y entonces, eso fueron, diría, el primeros meses. Duró poco esa etapa. Y después ya empezamos a leer, conseguimos la causa federal y la causa penal. La causa federal, donde la comunidad reclamaba tierra, y la causa penal, donde la comunidad exigía justicia por el crimen de Javier Chocobar. Y ya ahí, con María Che, que es
co-guionista conmigo y es además directora de Familia Sumergida, que si no la viera un peliculón buenísimo, y es codirectora de Juan. Con María empezamos a leer y a leer y a leer, y a leer muchas. Las hojas eran miles y miles de hojas, era todo un lenguaje hecho para no entender realmente. Me parece que la justicia, como la academia, están empeñados en que no se entienda la información. Y entonces empezamos a leer y ahí ya empezamos a descubrir todas las capas, el lenguaje, las trampitas, las tramoyas de catastros, de inmuebles, las fake news históricas en torno. Bueno, y ahí ya entramos en un mundo que era tan extraordinario y rico y tan... Porque cuando uno hace ficción hay muchas ideitas que te gustan, pero cuando estás en estas cosas y ves escenas tan retorcidas, porque los documentos son como son escenas, ficción, ¿no? Claro, son escenas donde hay alguien que dice frente a otro que esto pasó y hay uno que firma y se supone que... Bueno, son como escenas cada documento. Y cuando empezamos a ver todo eso, y que todo eso eran personas que estaban, muchas, que estaban ahí, y ahí ya nos empezamos a enloquecer y a decir, bueno, no, hacemos una película. Hay un momento de ese proceso que me gustaría que me cuentes, porque aparece poquito en la película, pero imagino que fue central, que es el taller de cine que hicieron en la comunidad. Quiero decirles que Ernesto, el director de fotografía, me contó detalles de ese taller y entendí por qué fue tan importante, pero me gustaría que lo compartas. No sé qué detalles te preguntan. Los vamos a hacer como unos videitos y los vamos a poner en nuestras redes, las redes de la película, porque la verdad fue tan hermoso ese taller. Eso fue antes del rodaje, Lucrecia. Sí, una semana antes del rodaje, con los chicos que se anotaron de la comunidad y con Ernesto hicimos un taller de cine, que la verdad con el mismo nivel de exigencia y de complejidad y de sofisticación que lo que hice en Barcelona, en otros, digamos, no fue como una cosa ahí. De hecho, Ernesto les enseñó a usar una cámara que yo hice el taller porque yo no la sabía usar, una tremenda cámara que nunca me imaginé que yo iba a tratar de aprender a usar una cámara y los chicos aprendieron, y de hecho muchas escenas y tomas sueltas que hay en la película fueron filmadas por ellos, además de que ellos hicieron un cortometraje. ¿Cómo se llama el cortometraje? Se llama Cuatreros en moto. Pues, había varios, una era Ovejas, varios títulos, al final quedó Cuatreros en motos. Y bueno, y eso fue una cosa muy buena porque realmente un equipo de cine es como una gente que está muy ocupada, muy apurada por hacer rendir las horas, hacer cine es caro. Entonces por día tenemos que ir y el plan que tenemos que llevarlo a cabo. Y entonces no arrasás, no tenés tiempo de ponerte a explicar. Bueno, tratábamos de ser bastante amables, obviamente, con la comunidad, porque aparte la comunidad es tremendamente amable con nosotros, pero hay una torpeza que tenemos cuando un equipo de cine, porque es una gente que está agobiada por el peso de lo que cuesta el día. Y entonces, el hecho de haber tenido ese tiempo previo, de entender el tema, que los chicos han entendido por el tema del micrófono, el tema de la cámara, las cantidades de falsedades con las que uno logra hacer las cosas en el cine, fue genial. Hizo que ese proceso sea menos brutal. Claro, se apropiaron de la herramienta de alguna manera y entendieron sus lógicas, ¿no? Sí, y espero que, porque además un compromiso que teníamos con la comunidad fue que le dejamos una cámara y una computadora para que puedan continuar ellos filmando y editando. ¿Y qué te pasó a vos en ese proceso? Que fue intenso, fueron 10 días de convivencia con la comunidad, digo en términos de eso que da el estar allí.
Pero pensá que yo cuando pasó eso ya hacía 11 años. Bueno, la pregunta entonces es todavía más pertinente, porque va a esto de lo que... vuelve a lo del proceso, ¿no? Es decir, ese proceso que imagino también movió cosas, ¿no? Reveló cosas. Sí. No, indudablemente, cada etapa de esta película fue muy reveladora, primero de la precariedad de nuestra educación argentina, de tener que no ceder al impulso no digo demagógico, porque realmente era un impulso solidario de decir, bueno, que la película sirva para denunciar que tiene que llegar el juicio y que hay que hacer la justicia por Javier Chocobar, pero no nos daban los tiempos porque eran muchas. Yo no quería hacer, esto se lo dije y es una cosa que discutíamos siempre con el equipo, que esta película tenía que ser un bisturí y no una cosa de ir a machetazo diciendo, ay, Sarmiento, Roca, no teníamos que ir a las tontas, porque a ese discurso para ese discurso ya hay anticuerpos en nuestra cultura, ya sabemos cómo no escuchar. No podíamos ir con el discurso del INAI, de la identidad y nosotros, porque también ese discurso, teníamos que encontrar un discurso que fuera posible de ser escuchado, una forma discursiva, un lenguaje. Entonces, y en cada etapa, de la película, fuimos pensando, bueno, ¿cómo expresar esto? ¿Qué formas? Yo creo esto, mira, el cine, uno puede creer que el cine es para contar otra historia. A mí eso la verdad no me interesa y me parece lo menos fuerte que tiene el cine para aportar. El cine lo que tiene para aportar es un lenguaje donde uno pueda ver cómo se construye la historia, o sea, desandar el camino un poco de cómo se pergeña la historia oficial, y también lo que te permite el cine, sobre todo, y en esto creo que es como la parte droga del cine, espero que esto nos dé ideas, vamos a cortar con la droga, que es como una parte de droga de alteración de la percepción. El cine te puede dar eso, que alterar la percepción, porque estás 2 horas ahí en una cosa viendo un montón de sonidos, condicionado por ese sonido a qué ves en la imagen, y eso, si uno hace un gran esfuerzo cuando lo prueba, y a veces lo logras, a veces no lo logras, podés, quizás si tenés mucha suerte, pero es una enorme posibilidad que tiene el cine, de alterar algo, un prejuicio, y de repente sentir de una manera contraria a un prejuicio que tenías. Y eso es muy... ¿Eso te pasó, Lucrecia? ¿Hay alguna cosa puntual para compartir? Que diga el público si le pasó. Pero digo, a vos en el proceso de la película. Y todo el tiempo, porque todo el tiempo teníamos que revelar, todo el tiempo teníamos que reescribir cosas, pensar, no, esto no, así, de esta manera no, cosas de lenguaje muy sencillas, cómo preguntar, cómo hacer para que todas las comunidades indígenas tienen un discurso que un poco se lo ha acercado a la universidad con las mejores intenciones, digo, la academia, las personas que con las mejores intenciones se acercan a las comunidades, y también las instituciones, que arman un discurso que muy rápidamente se vuelve una cosa vacía. Y las comunidades, que son organismos biológicos acostumbrados a usar las palabras que en cada momento se les permite usar para lograr algo. Ahora tenemos que hacer un trámite, años 70, tenemos que hacer un trámite. Bueno, la palabra que podemos usar es ocupante de la tierra, listo, cartas, ocupantes de la tierra. En tal momento, y es un organismo que aprende a llamarse a sí mismo como sea que haga falta para hacer un trámite. Entonces, cuando se cristaliza ese lenguaje, muy rápido deja de funcionar. Y casi que nunca funciona profundamente para la comunidad. Funciona para hacer un trámite frente a nuestras instituciones. Entonces yo necesitaba, frente a nosotros, la comunidad tenía un lenguaje, el que se esperaba.
el que ellos, claro, el que ellos decían, bueno, a ver, esta gente esto lo va a entender porque vienen con estos papeles escritos así y esto lo van a entender. Fue terriblemente difícil que pudiéramos transitar una confianza y una forma de conversar hasta que eso no fuese, desapareciera ese lenguaje y aparecieran las personas con su experiencia. Por ejemplo, miren qué estupidez a la que uno somete a parte de la población. La comunidad no se animó a decirme hasta como 3 años después que había un DVD, porque tenían miedo que tener un DVD donde veían películas no fuese suficientemente indígena. Ahora, eso es porque ellos son unas personas tontas o no sé qué, no, porque nosotros somos unos boludos que si no vamos y vemos todo de barro y las hojotas son de Uyuta, las Uyuta, y decir, enseguida empezamos a decir, estos no son comunidad. Y eso es terrible, porque las humillaciones se multiplican. Las humillaciones en donde una gente de la ciudad, un gobierno, una administración, con las peores o mejores intenciones, impone en el discurso del otro una forma que no le significa nada al otro, a él mismo. Pero es lo que vos querés escuchar. Como diría el indio deseado. Vos querés que sean así, vos querés que defiendan la tierra. Yo he hablado con los Pilagá y querían plantar soja. No, eso es imperdonable. Bueno, porque, hermano, tenés que estar ahí. Ves que el cordobés que está al lado tuyo puso soja y está viviendo en la abundancia, una familia pequeña, y vos estás con un montón de gente, un montón de familias en la pobreza absoluta y es la misma exacta tierra. Entonces, si nosotros no empezamos a ser un poco más generosos en la aproximación al otro, a tener menos prejuicios acerca de lo puro, de lo que debe ser, nunca vamos a lograr conocer este país. Porque la primera cosa híbrida, que es lo propio de la Argentina, ya querés que la cosa de la Pachamama, y si el día que hacen la ofrenda a la Pachamama hay una botella de Coca-Cola, la sacamos a la botella y ponemos una ollita de barro, y van arruinando la vida. Con las mejores buenas intenciones vas arruinando la vida y la posibilidad de conocer al otro. A mí me pasó con mi equipo, que lo amo, lo adoro, fueron muchas personas a lo largo de los 14 años, de que alguien me diga, che, le sacamos la gorrita que dice Nike, pero por favor, o sacamos una caja atrás que dice Tracker, no sé qué. ¿Qué es lo que estamos buscando cuando vamos a las comunidades? El exotismo, sorprendernos, unas ideas de pureza en torno a que defienden el territorio. Hay de todo. Por supuesto que también está eso, pero no de esa manera como lo esperamos. No de esa manera. Entonces, la cantidad de estupideces con las que uno se va y lo que cuesta desandar las estupideces de uno y las que uno le impone al otro, eso es lo difícil. Hasta las más pequeñas y diminutas que tienen que ver con el origen del nombre de la comunidad, que Chuscha es cabello grueso, ¿verdad? Es pelo. Es pelo grueso. Y mecha. Yo pensaba en nuestra propia modo de referir, cuando nuestro pelo está feo, ¿no? Tengo el pelo de un comechingón, tengo el pelo, hasta en la cosa mínima normalizada en nuestro lenguaje estamos atravesados y configurados. Y es todo lo contrario, pues si vos ves el pelo sobre todo en la nación negrita, la mina tiene un pelo espectacular. Un pelo divino. Claro. Divino. Aparte, bueno, cuidado con otros productos, en fin. Tomar whisky porque me hicieron enojar. Bueno, mientras arrancas ahí con el whisky, ¿quién de ustedes vio la película? Levante la mano. No. Bueno. No, discúlpenme, pero no. Bueno, tenemos un 60%. Pero yo voy a decir algo. Yo ya sé que he dado malos ejemplos en el pasado, y que por ahí han ido, se han aburrido, no han entendido, les ha parecido sofocante. Digo, vayan a ver esta. Les juro que yo aprendí un montón. Y ustedes también deben haber aprendido. Y entonces, no, en serio, no es una película difícil.
y es muy... y hay muchos tomas muy hermosas y la gente habla de una manera hermosa. Bueno, ahí tenemos... No dejen que gane Pixar. No, Pixar todo bien. Voy a ver alguna otra película de las peleas. Bueno, a los que no la vieron, hay una dimensión hermosa que tiene la película, que es el uso del archivo fotográfico familiar. Digo, ahí aparece, la película tiene muchas capas, ¿no? Como todo el cine de Lucrecia, ¿no? Ahí aparece el racismo estructural, el despojo, pero aparecen las memorias silenciadas de las comunidades indígenas que emergen de una manera única con esas fotos, con esas imágenes del archivo familiar, donde la historia mínima, ¿no? La chiquitita, se conecta con el gran relato, ¿no? De la historia, también para desarmarlo. Pero te voy a decir algo, eso es un gran problema que tenemos para pensar la historia, porque la historia nunca es grande. La historia siempre es de humanos, y los humanos somos de pequeñas cosas. El trazo grueso ese con el que contamos la historia, la campaña, y bueno, lo hacemos por una cuestión de transmitir rápidamente a unos niños una información, pero si realmente nos interesara la historia está hecha de pequeñas situaciones, de pequeñas situaciones humanas, que a veces son grandes sufrimientos, pero que van pasando... Eso es lo que traen las fotografías y es tan hermoso. Y esas pequeñas situaciones son las mujeres que se hacían sus vestidos con retazos de las fábricas, que mandaban sus parientes desde Buenos Aires. No me acuerdo quién dice cuando mira una foto que la última milanesa se la comió en el primer peronismo. No se agarran de eso para sentirse bien. Sí, aparecen así esos pequeños relatos, pero yo creo que cuando decía conectan, le dan carnadura a ese relato de la historia, le dan carnadura y lo desarman también, sí. ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte cómo fue ese proceso, primero de dar con esas fotos, porque son increíbles, son bellas. Ustedes tuvieron ahí en la comunidad unos fotógrafos, además, maravillosos. Mira, ¿no? pasó esto muy increíble. A los pocos años, de 2 o 3 años de ir, yo con Delfín Cata, que es quien aparece en el video tratando de sacar una foto y el ex policía le dispara cerca, con él rápidamente empecé a que por favor me explique cómo había empezado, por qué sacaba fotos, por qué andaba siempre con la cámara, y él me muestra un álbum hecho en papel madera, que eran hojas de papel madera con las fotos pegadas y una inscripción abajo que decía a qué evento correspondía, y él habían tomado esa decisión que un poco se pasaba en esa función, pero a Delfín le gusta realmente, que era la de llevar un registro. Entonces con Delfín fue con quien primero empezamos a hablar de las fotos. Antonio, siempre digo Hortensia, Hortensia no le gusta que le digan, sino Antonia Mamanit Chocobar, viuda de Javier Chocobar, me mostró unas fotos que tenía su acervo fotográfico, y eran unas fotos espectaculares, porque todos hemos visto fotos del fotógrafo aventurero y un poco etnógrafo que va a un lugar y saca unas fotos espectaculares. Pero estas eran fotos tomadas por personas que no están inhibidas de estar borrachas o de estar bailando, de hacer, no sé, cosas de fiesta, la fiesta, cosas que uno hace con su familia. No estaban inhibidas porque había un fotógrafo de Buenos Aires, sino que estaba ahí su pariente haciendo fotos. Entonces las fotos tienen algo que yo no había visto en muchísimas fotos que vi de gente en los cerros, de familias en los cerros. Entonces aparecieron esas fotos que eran como 8, y yo dije, es espectacular. Y empecé a preguntarle a Hortensia, a Antonia, cómo era la cosa, y
me cuenta que era Javier Chocobar, en su juventud, se había comprado una cámara con las primeras platas que ganó con la zafra, y había, nada, y sacaba fotos y tenía unas preciosas fotos de su familia, de su esposa, fotos donde te das cuenta lo enamorado que estaba el tipo de Antonia, que es hermosísima. Unas fotos espectaculares de Antonia sentada, Antonia con el bebé, Antonia así, así. Del servicio militar también. Ese es Delfín Cata. Esa es Delfín Cata. Sí, y Delfín Cata, que es el que aparece en el video, van a ver el video que se produce el día del crimen. Y Delfín me dice que él le había interesado que, miren esto, este país es tan hermoso, pero nos empeñamos en no conocerlo. La revista Paturuzú, no sé si se acuerdan, acá veo que hay personas de mi edad. Bueno, la revista Paturuzú venía con muchas, Tony, Scorpio, Piff Puff, todas esas revistas ya más para mí de la adolescencia, tenían siempre como una parte de avisos, y siempre había uno de las escuelas no sé qué, de dibujo, de historieta, de sacar fotografía. Y él había mandado, porque quería hacer el curso de fotografía. O sea, imagínense, un tipo en el cerro que le llega, tenía su madrina que trabajaba como empleada acá en Buenos Aires, que le manda, todo esto no está en la película, les digo, ¿no? Para los que, pero está bueno, pero no está, pero de alguna manera no está, pero está. Pero está. Entonces la madrina le manda unos paturuzú, él ve ahí esta cosa, escribe, y después, claro, es muy difícil, no tienen ni dirección en el cerro. Muy difícil hacer algo por correo si no tenés ni dirección a dónde va a ir la cosa. Bueno, siempre se pone en un almacén o algo, pero bueno, fue muy difícil para él, no pudo hacerlo, no pudo hacer el curso. Pero imagínense un niño en los cerros, cuya vida permanentemente buscar los caballos en el cerro, ir a llevar las cabras, sacarlas en la mañana, traerlas en la tarde, que esa es su vida, y tenía esa cosa de que quería ser fotógrafo. Y entonces me dice Delfín una frase hermosa que dice en la película, dice: yo me hice sacar muchas fotos cuando estaba en el servicio militar, que es un tema del que también vamos a tener que hablar, porque el servicio militar, que cuando somos todos progres y vivimos en la ciudad, decimos qué porquería el servicio militar fue una cosa, igual que la escuela pública, un lugar donde se encontraban las clases sociales que desapareció. Yo no estoy diciendo que vuelva al servicio militar, ojalá se nos ocurran mejores ideas, pero el servicio militar no fue esa fantasía que tiene mucha gente, que yo misma tenía, de la humillación, porque yo vi esa situación. Yo tenía un tío milico y sé lo que es ir al ¿cómo se llama? El regimiento, y ves situaciones que sos chica y decís, la puta madre, qué horror el maltrato, bueno. Pero para los hombres de la comunidad, para los tipos de mi edad y más grandes, porque bueno, hasta que se suspende el servicio militar era la aventura para una persona que solamente va a salir de su comunidad o de los cerros para ir a trabajar en la zafra o alguna cosa golondrina, la manzana en Neuquén, o alguna obra en construcción por ahí cerca, el dique Cadillalo. Sí, son fotos donde se los ve con mucho orgullo. Pero es que el que está haciendo eso no tiene orgullo, es su vida. Orgullo queremos ver nosotros porque nos parece que esa vida no tiene orgullo. Y el tipo está, y vos ves la foto, lo que quiero decir, que el servicio militar para estas personas de la vida rural era la aventura, era disfrazarse de algo, de un soldado, era agarrar las armas, ponerse el saco, usar el tambor, ponerse el casco. Era un parque temático. Y entonces Delfín se hace sacar fotos tirando una granada, son hermosas las fotos, y ninguno de ellos muchos de ellos querían seguir la carrera militar y no la siguieron. Les digo esto porque nosotros
cuando dicen militar, a nosotros se nos pone la piel de gallina, pero hay que tratar de ver las cosas de muchos puntos de vista, porque si no, nuestro punto de vista urbano y bueno, y que relacionamos siempre lo militar con, obviamente, la dictadura, nos perdemos esta otra situación de lo militar. Esa cosa de la aventura popular, de ir al regimiento, de vivir fuera de tu casa, para muchos, la primera vez que se iban de su casa, ¿no? A hacer una vida de hombres. Bueno. Y después aparecieron muchas más, porque hay unas fotos... Claro, pasaron 10 años, había una señora... Hicieron un trabajo de investigación increíble, porque sí, junto a esas aparecen otras que también son y esas hermosas. Otras que aparecieron también están relacionadas con las armas. Había una señora, hay una señora, María Rajido, que la conozco desde el primer día que fui a la comunidad, y siempre yo pedía documentos para escanear y fotos, que todo lo que ellos consideraran que les parecía importante para la película, que me lo acercaran y lo escaneábamos. A veces llevábamos ¿cómo se llama? Un grupo electrógeno para hacer funcionar el escáner, entonces en el cerro podíamos escanear las fotos y los documentos. Y era una señora que demoró 10 años que yo le decía, María, ¿y usted no tiene fotos? Sí, creo que tengo una. No me las daba. Año número 10, 2021, me dice, creo que le voy a traer la foto. Y me trae una cajita así de té, de esas de metal. Te digo, lo pones en una película y decís, che, qué trucha. Es demasiado lo que esperabas ver. Una cajita de té, y la abrimos, había 400 fotos. Desde los años 30 hasta 90. Y en esas fotos, hasta los 2000, y en esas fotos había muchas que eran fotos que habían sacado los cazadores, que van a cazar huaipos, que es una especie de perdiz, una cosa que se acostumbraba mucho hasta los años 80 más o menos, que ir a los cerros a cazar huaipos, y los cazadores, para hacerse medio los amigachos, hacían la foto de la familia, y a la próxima vez que iban a cazar le llevaban la foto impresa. Entonces, todas esas cosas, esos materiales, la foto, por algún motivo la familia de María los guardaban esas fotos, y después fotos que cuando venían los cazadores, ellos le pedían a los cazadores que le hagan de otras cosas, o fotos cuando iba el cura y llevaba, porque era la comunión, era el bautismo, bueno, en fin, muchas. Ojalá puedan ver la película, porque de verdad les digo. Y otra cosa, mucho recomiendo. La película, yo puedo haber metido la pata con todos mis compañeros, podemos haber malentendido algo, podemos haber sido románticas, nos pueden haber pasado, podemos haber cometido 1000 errores en la película, pero el error que no cometimos fue que escaneamos las fotos, escaneamos los documentos, y que hoy la comunidad tiene todo eso. El día que quieran hacer ellos lo que quieran, eso está ahí. En varios discos hay archivo. Bueno, la película misma ya es parte de nuestro archivo, pero ese archivo fundante, ¿no?, de la comunidad. Pero ahora te digo algo, sí, la película no es archivo, porque, o creo yo que no lo podremos considerar así. ¿El cine no es archivo, no es memoria? Bueno, pero en este sentido del archivo de las fotos de la comunidad, porque yo no filmé el documento foto, había muchas fotos que eran verticales. Había fotos hay muchas fotos que ya se van a dar cuenta por la definición que tienen, que eran así, eran contactos del negativo, porque es caro hacer una fotos minúsculas, y yo no quería filmar el documento para no confundir al espectador y que crea que la película era un documental. La película es una película de ficción, en el sentido de que usamos las herramientas de la ficción, del sonido, usamos muchas herramientas de la ficción, porque las herramientas de la ficción son necesarias para desandar la ficción de la historia. Entonces, yo no quería filmar el documento, acá está la foto y le veo los bordes, esto es una foto que existe. Entonces, todas las fotos las encuadramos sin que se vean los límites de la materia foto. Y por eso también
nos preocupaba muchísimo, como sabíamos que íbamos a hacer eso por los materiales en la película, de que quedasen escaneadas las fotos. Imagínense en los cerros la cantidad de acontecimientos que puede haber con los cuales se pueden humedecer las fotos, pueden haber algún bicho que se la coma, o fuego. Entonces nosotros hicimos copia, nosotros tenemos una copia del archivo y tiene copia la cacique Azucena Cata, tiene copia la familia Chocobar, y creo que hay una copia en el salón comunitario de un disco, ¿no? Con todo el material. ¿Y cómo fue el momento en que esas fotos funcionaron como disparador del relato, ¿no? ¿Cómo fue el dispositivo que se montó? ¿Dónde estuvo la cámara? ¿Cómo fue eso? Eso es un poco lo que vos dijiste. En realidad, lo más difícil era cómo lograr esa forma que uno puede lograr con su abuela, mirando una foto, y que te va a hablar de una manera que no es como el INAI hablando, no es... ¿entendés? Te va a hablar de una manera familiar. Para lograr ese tono, ese registro, era muy difícil. Mira, lo tratamos de hacer, poner a la persona mirando las fotos y la cámara, la persona siendo filmada mirando la foto, pero el audio cuando sirvió, el sonido recién funcionó cuando yo me puse al lado de la persona sin la cámara. Empezamos a mirar las fotos, como dos señoras que miran fotos y hablan de las fotos, de las telas, de los detalles. Y ahí empezó a aparecer esa forma de hablar. Pero, ¿viste? Todo es con eso que dicen, ¿quién es Dostoyevski? No. Que dice, el camino al infierno está sembrado de buenas intenciones. Eso es... ¿Quién lo dijo eso? No sabemos, pero... Un dicho popular. Así es. El pueblo no es nadie, es un dicho popular. Y ese dicho, eso uno lo puede constatar permanentemente, la cantidad de cosas que hacemos con las mejores intenciones y que generan destrozo en el campo, ¿no? En las comunidades o en sectores a quienes le caen la gente bien intencionada y deja sembrado un montón de ideas que muchas no sirven o se imponen sobre el otro. Y ahora iba a decir algo de las fotos. Desandar el discurso defensivo, el discurso al que obligamos a las personas y a sectores populares. Eso se desarmó con las fotos. No, de muchas maneras, porque algunos discursos, viste que hay cosas que están filmadas que está la persona hablando a cámara. No, eso fue todo un proceso de proximidad, de vínculo, de vínculo. Lucrecia, ¿y los drones? Hay un festival de drones en la película. ¿Cuál fue el concepto del dron ahí? ¿Vos el encuadre de los drones lo pensaste como el encuadre de cualquier cámara? Claro, esa fue la idea que... Lo que pasa es que, ¿qué pasó? En el 2018, nosotros empezamos a ir a la comunidad en el 2011. En el 2018, cuando se hace el juicio, la querella, los abogados de la querella, es decir, los abogados de la comunidad, piden ir al territorio y que se haga una reconstrucción. Sin esa pieza, yo creo que se perdía el juicio, porque las cosas que los comuneros explicaban en el juicio no se entendían sin el paisaje. Por ejemplo, había Beto, que es un chico que lo hacen carear con el tipo este. Con el terrateniente. No, ese no era el Benjamín, ¿no? Ese era el ex policía, que es un policía, uno de los razón. policías, claro, era uno de los matones. Dice, Beto decía, y levantó el arma y disparó hacia la gente. Escándalo en el juicio. Pero si levantó el arma, entonces disparó hacia el cielo, como dice mi cliente. Claro, pero si vos vas al lugar, te das cuenta que donde estaban ellos, hay toda una pendiente, una ladera, y la gente estaba ahí. O sea, si vos hacías así, estabas disparándole hacia la gente. Bueno, cosas como esa, que eran imposibles de entender si no estabas en el territorio, los abogados de la querella común
buen tino, insistieron. ¿Y qué pasó? Milagros. Justo en Tucumán, hacía poco que habían hecho una oficina especial como de investigaciones, que creo que depende de la fiscalía, donde hay policías, hay peritos, qué sé yo, pero bueno, y hay policía. Y esa oficina habían comprado unos drones, y los policías estaban felices con los drones. Y los drones iban y venían mientras se hacía la reconstrucción. La cara de felicidad del que manejaba los drones era fantástica. Y nosotros decíamos, chicos, ¿qué van a filmar con los drones? Esto es un problema que hay que concentrarse en la tierra, en los documentos, en la cosa. Y después entonces le pedimos a todas las personas que estuvieron, a nosotros como éramos prensa, digamos, no nos dejaron estar donde se hacía la reconstrucción y estábamos en la ladera junto con los familiares. Y era muy lejos, nosotros teníamos un solo tele, muy poquito de lo que podíamos tomar. Entonces, como veíamos que abajo estaban los policías, todos mucha gente con celulares, cuando terminó la reconstrucción, a todos le pedimos, la gente re buena onda, los policías re buena onda, nos dieron todo el material, el bruto, ¿no? O sea, el material bruto. Y ahí, viendo los drones, dijimos, che, hay algo que pasa en el dron, que es que se ve el territorio, obviamente, ¿no? Una cosa que la podríamos haber deducido, pero otra cosa era verla. Y entonces pensamos, bueno, tengamos nuestra propia imagen del territorio, usémosla en el sentido de que acompañe la voz del relato de los comuneros. Bueno, era una idea muy abstracta que muy rápidamente funcionó perfecto, hasta que nos tiraron el dron un gavilán palomero. Después lo tuvimos que alquilar, que fue carísimo. Pero bueno, eso fue. Bueno, pero ahí hubo una idea con el dron que me imagino fue mucho más que situar un territorio, cómo encuadrar, cómo lo fueron afinando. Lo usamos como una máquina y como con muchos criterios que uno usa con las cámaras en tierra. Usamos el dron, no lo usamos jamás en ningún momento pensamos que eso iban a ser transiciones. Uno en el cine muchas veces ve que el dron es como, y llegamos a Nueva York. Y mientras íbamos al hotel, no lo usamos de esa manera, sino usarlo con un sentido más emocional, más afectivo. Porque esta fue también una idea que tuvimos para la película, que nosotros no teníamos tiempo de explicar 14 años de investigación y que se iba a volver muy árido, íbamos a empezar a hablar mucho, y a donde empiezan las palabras y empezamos a querer documentar con papeles, ¿no? Porque aquí y acá dice esto, acá, ya entramos en la locura que armamos nosotros, la colonia y la poscolonia. Y esa locura solo nos da la razón a nosotros. Siempre pierde la comunidad en esa reconstrucción. Y con las mejores intenciones que uno puede hacer, decir, che, presentemos los documentos para que vean la razón que tiene la comunidad. Y entonces decidimos no tomar esa decisión y tomar otra decisión, que era que la gente, creo que ya lo dije, que es lo de la droga, que emocionalmente escuche, vea y decida quién está diciendo la verdad. Y fue fantástico porque es imposible mentir. Esto lo digo por si alguien está con problemas de la infidelidad o tratando de ocultar una infidelidad. No se puede mentir. Hay que estar muy en cualquiera para que no te des cuenta temas de infidelidad, o que el otro esté, o la otra muy en cualquiera para que no se dé cuenta que estás mintiendo. La mentira es una cosa que, no sé, quizás Mercedes Morán, Graciela Borges, Cristina Manega, quizás logran, pero después el resto de nosotros estamos condenados a quedar como unos malos actores. Y eso sucede en el juicio. En el juicio. En el juicio. Claro, en el juicio es... El casting es perfecto. Perfecto. El casting es perfecto. Mis hermanos, cuando les mostré la película, me decían, y esta es la parte que vos hiciste, me decían. No, le digo, lo que yo hice es todo. Pero esta es la parte que vos hiciste con actores. No, le digo, estos son los abogados, estos son los historiadores. Porque
ya van a ver la película. Todo esto lo digo para aquellos que se han resistido y no han ido todavía, vayan. Es imposible mentir. Yo creo que todo lo que además, digo, me parece que la puesta en escena del racismo, porque el racismo no solo tiene palabras, tiene una manera de poner el cuerpo, tiene una gestualidad, tiene una prepotencia. Eso no hace falta agregar nada, hay que mirar ese juicio, ¿no? Yo digo, ahora he decidido en este momento de mi vida ser muy propositiva, viendo el quilombo que es este país, ¿no? Proponer cosas, y para que no tengamos las ideas locas de que todo pasado fue mejor, porque podemos tener un futuro mejor. Entonces, y una propuesta que hago, esta es medio difícil de llevar a cabo, que es para la justicia. No hace falta tanto. Hay que llamar a 2 o 3 señoras. Les digo, llámenme a mí, que parece entonces voy a estar sin trabajo. Y nos sentamos y lo traemos al acusado y le decimos, a ver, contanos qué pasó. Cuenta. Mira vos. Preguntas de vecina, no de abogado, no de jueza, de vecina. ¿Y cómo fue que fuiste? ¿Y por qué estabas haciendo ahí? Con unas simples preguntas y escuchando, ya sabemos quién está mintiendo. No hace falta que por supuesto que esto es inviable, ¿no es cierto? O sea, no sirve, casi les diría que es peligroso, pero para distinguir quién miente, quién es mezquino, quién está ocultando algo, no hace más que escuchar un largo rato a alguien y ya está. Decimos, bueno, anda hijo, anda. ¡A prisión! Está mintiendo. Escuchar y ver, ¿no? Porque otra cosa que sucede en el juicio, ¿no? Pero escuchar es infalible. Y esos rostros que aparecen, que son los de la comunidad, en el mismo momento en que se ponía en duda la existencia de la comunidad, ¿no? Esto es muy... El historiador que sostiene que la comunidad se extinguió en 1807, sí, creo. En 1807 se extinguió la comunidad. Es muy de ciencia ficción. Desaparición. Sí, bueno, lo que pasa es que ahí está, miren esto tampoco es una película. Por ahí hacemos un libro porque es tan sabrosa la investigación. Pero miren lo que pasa, esto para que veas, Ana, lo que es la vida. En los papeles que nosotros leíamos del expediente, veíamos permanentemente que se volvía una cita de que en el libro de tal escritora dice que en 1807 fueron declarados oficialmente extinguidos. Y entonces decimos que lo repetían, miren, se repetía en los papeles de los abogados que defendían a los asesinos. Se repetía la misma cita en un proyecto de ley que había presentado Federico Pinedo, Liz Clerc y otras personas en contra de la ley 2660, que era una ley para diagnosticar, un decreto de ley del 2006 para diagnosticar cuál era la situación de territorios de las comunidades. El relevamiento territorial que se hizo en toda la Argentina. 2660, exactamente. Que se hizo más o menos, pero bueno, la idea era que se haga. Entonces, Federico Pinedo con otras personas proyectan un contraproyecto y en donde se vuelve a citar, como el caso de los Chucha, que han aparecido ahora, antes que sea asesinado Javier Chocuar, que han aparecido ahora y sin embargo desaparecieron en 1807. Y la fake news existe desde la escritura cuneiforme, aproximadamente. Existe desde siempre. La noticia falsa que se reproduce y se viraliza, digamos, ¿cómo se establece la verdad? La ciencia tiene su sistema para establecer la verdad, o la lógica, un sistema para llegar a una idea sin contradicción y decir, bueno, esto es verdad. Bueno, pero en general
general, y lo hemos visto en este país a manos llenas, en todas las décadas, la verdad se establece repitiendo incansablemente algo. Bueno, se escribieron en 1807 la comunidad Chuchagasta, se repetía pero decenas de veces durante el proceso de reclamo y de rechazo al reclamo de tierras, se repetía en esa ley, se repetía en todas las noticias. Cada vez que salía un reclamo, la comunidad marchaba en la ciudad de Tucumán, aparecía alguien y decía, pero estos son los que se extinguieron en 1807. Entonces, y porque dicen el tomo de no sé cuánto, bueno, cuestión que nosotros, cuento esto brevemente, porque esto le puede servir a alguien que se esté haciendo un documental. Entonces nosotros fuimos a una profesora, que mi hermano, que es profesora de la Universidad de Tucumán, le dije, che, ¿a quién le puedo preguntar si esto es verdad o no es verdad? ¿Cómo se llega a esta idea? Y me decía, andá a preguntarle a Estela Noli. Le muestro a Estela Noli, che, ¿esto será verdad? Y me dice, vamos a hacer un trabajo práctico con mis alumnos y vamos a investigar en los archivos a ver si es verdad que se puede afirmar eso. El resultado de eso fue un trabajo práctico que luego fue publicado en las revistas, como hacen la academia, que tienen que publicar todas unas revistas para que sea avalado por la comunidad científica, en donde se veía que esa afirmación salía de haber leído una hoja en un expediente que tenía cientos de hojas. Y si leías todo el expediente, lo que veías es que el que había dicho eso era uno que quería quedarse con la tierra de los chuches, y decía, los chuches se extinguieron. Pero después venía el vecino y decía, fulano quiere quedarse con las tierras de los chuchas están ahí, y como avanza sobre los chuchas se nos están metiendo a nosotros en nuestra finca. Bueno, en fin, si leías todo el expediente te dabas cuenta cómo era la cosa. No hacía falta ser Gardel para entender eso, era simplemente un poco de curiosidad. Hacer así y ya estaba la otra página. Entonces, lo que digo, y yo digo, ¿por qué una señora historiadora que había puesto eso en su libro y que fue preparada y estudió y se recibió y que es parte de la Junta Histórica de Tucumán, ¿por qué esa señora se quedó ahí? Uno puede decir, ¿por qué esa señora quería hacerle un daño a los chuchas? No, porque la maldad, lo peor de la maldad es la irrelevancia con la que se lleva a cabo. Simplemente, como ella ya le habían contado esa historia, su familia cuando eran chicas, llegó hasta ahí, le pareció que estaba bien, ya tenía el documento de lo que le habían contado y ahí quedó. Cuando vean la película, todas las personas que quedan afirmando cosas que ahora yo graciosamente digo, ay, pero hoy yo estaba todo pueden tener la información que contradice eso en ese mismo expediente. Esas personas, nosotros le hicimos una entrevista, le llevamos los documentos y una semana después yo les escribí una carta, género que me encanta, y les dije, por favor, digan, porque está sucediendo el curso, que se equivocaron, porque están permanentemente citando este argumento como prueba de lo falsa que era y de los usurpadores que eran las familias de la comunidad. Y no lo quisieron hacer. Y bueno, y ahí estaban en las 4 primeras hileras en la sala de audiencia la comunidad chucha, ¿no? Chuchagasta ahí. Claro. Como evidencia de su existencia, así de simple. Exactamente. Pero la evidencia de las comunidades la tenemos cada vez que vamos para un barrio y vemos a alguien que no da con un perfil más o menos milanés. ¿Y de dónde son? Son de los pueblos que han sido desalojados, han tenido que venir en busca de trabajo. Cuando esas señoras que vienen a trabajar de empleadas domésticas en Buenos Aires y uno dice, no dice una palabra, pero le digo buen día, apenas me contesta, bueno, porque habla de otra manera, porque tiene otras costumbres, porque hace otras cosas. Si nosotros, sinceramente, con un poco de curiosidad que tuviésemos sobre lo que no entendemos o lo que nos irrita, este país andaría bárbaro. No haría falta, pero ni siquiera ni principios ni valores. Simplemente con un poco de curiosidad ya andaríamos bárbaros.
para relacionarnos con el otro. Pensaba, Lucrecia, cuando te escuchaba... Estoy indignada. Para eso nada mejor que un whisky. Pensaba en alguna de las entrevistas donde citabas ese video, ¿no? Que es el video que graba el propio homicida con su celular. Una cámara. Es con una cámara. Pará, te digo lo terrible. Sí. Esa cámara es la cámara con la que el señor que está armado trabajaba de perito fotográfico para la justicia. Exacto. De Salta en Salta. Exacto. Porque hacía esta cosa. Pero ese Yo video... digo, escúchame, vas a pedir un Rappi, un laburo, un Uber, y te piden un certificado de buena conducta. Vas a ser perito de la justicia en Salta y no te permiten, a ver, hermano, cómo te portaste, y te van a saltar 8.000 causas porque este hombre había hecho de todo. Había estado en un montón, aprietes, estafa. Nadie le pidió, o sea, ¿a quién le piden los certificados de buena conducta? A los choferes de Uber, de Cabify, no sé, o los choferes en general de taxi. Y este tipo, bueno, perdón, esa es la cámara. Bueno, pero con esa cámara, y ese videito está en YouTube, y con ese videito te encontraste, y ahí proponías una reflexión sobre la que también me interesa volver, que es qué nos pasa, ¿no? Cuando scrolleamos en las redes y miramos sin ver, ¿no? Y cómo en ese mirar sin ver normalizamos violencias atroces, ¿no? Pero hubo un momento donde volviste a ese video y donde ese video te conmocionó. ¿Por qué? Bueno, era un tipo que va con una cámara y en medio, cuando va con un amigo, el amigo saca un chumbo, después ves que él baja la cámara, la tiene colgando, saca otro rol y decís, este es mi trabajo y de mis amigos, cuando vamos a filmar no vamos armados. Te daba vergüenza alguien que había hecho esa... Bueno, igual ahora viste que los policías se ponen la cámara, pero es como... Es lo contrario de lo que yo pienso yo pienso que una cámara es curiosidad sobre el mundo, sobre los otros, es ganas de saber, son esos sentimientos, y de repente ves que va el tipo calzado, el otro también. ¿Qué es esto? Esto es mi trabajo. Y bueno, eso fue una cosa. Y la otra cosa es todas las palabras que se dicen. Hay una palabra que se usa mucho, los tucumanos son muy afectos a esa, pero se usa por supuesto en Salta, acá también, pero es muy, muy del norte, que me prepia, que me prepia vos, prepiar. Que prepiar, y si ustedes ven el video, prepiar, si alguien te prepia, si a mí viene alguien, che, me está prepiando, es que viene alguien y me habla mal de alguien, sin ningún motivo, como está hablándome mal, faltándome al respeto, sin que yo haya logrado hacer nada para merecerme eso. Pero cuando alguien simplemente te mira, alguien de una comunidad, una persona considerada subalterna por su fenotipo indígena, por su condición de subalterno en alguna de esas maravillosas escalas y jerarquías que ha inventado la humanidad, si alguien se anima a mirarte, ya es una falta de respeto. A ver, esta frase no sé si la han escuchado, pero yo la escuché 1000 veces en el norte. Ay, me miraba, y pero me miraba y no bajaba la vista. Como si bajar la vista fuera lo que tiene que hacer alguien cuando uno le está reprochando algo. Y me miraba, sí, te miraba, porque estás hablando, te miraba. Esa cosa, considerada una falta de respeto, eso está terriblemente encarnado en el mundo rural. Una mirada altanera, no es mirada altanera, te está mirando porque le estás diciendo algo. Eso es inaceptable. Bueno, y entonces este hombre, ahí en el video ustedes van a ver que ese hombre, que es Andrés Mamaní, le dice, ¿qué estamos haciendo acá? No sé, 2 palabras que dice, ninguna situación realmente amenazante, y el tipo saca un revólver, el ex policía. Ese hombre recibió una herida terrible, que uno cuando habla de la muerte de Javier Chocobar a veces olvida mencionar una herida espantosa en el abdomen,
recibir un disparo en el abdomen hace estallar el abdomen, como una cosa que nosotros no lo tenemos no tenemos muy clara esa herida. Una bala en el abdomen hace un desastre adentro, y ese hombre estuvo 6 meses internado con el abdomen abierto, cubierto con un plástico, porque tenían cada tanto que entrar a hacerle distintas curaciones. O sea, digo porque a veces la violencia, los disparos siempre parecen limpios, incluso hay disparos de los que no sale sangre, pero las consecuencias de los disparos son atroces. Perdón. Y además que alguien haya pensado que podía limpiar un territorio, ¿no? Como fueron este grupo. Sí, fueron como a asustarlo. Fueron a limpiar. Y fueron también a buscar que, como dice Demetrio, como dice Andrés Momaní, como dice Demetrio Valderrama, si hubiéramos levantado un cuchillo, un machete, estaríamos pudriéndonos en la cárcel. Porque eso es inadmisible. Son cosas que son inadmisibles. Una persona pobre que quiere defenderse es inadmisible. Una persona pobre que vive en un lugar lindo. Bueno, ese es el otro rol de los drones. El pobre no sabe disfrutar de la belleza. Esa es la idea que tenemos los argentinos de bien. Lo comentaste, Lucrecia, en alguna de las entrevistas. No lo había pensado, pero hablando de los drones, ¿no? Esos drones también nos devuelven la belleza del territorio que habita la comunidad, y que una comunidad indígena habite un territorio que es bello, también es como insoportable. No, y enseguida, pero son vagos, no le sacan rédito. Y anda a ver al vecino que hace 300 años que dice que es dueño de la tierra y no hace nada. Pero de estos te molesta, de los otros que han tenido cargos públicos, que han tenido proyectos del Estado con los que han puesto árboles, eso no te molesta. Pero esta gente que tiene sus pequeñas empresas rurales, que son de subsistencia, porque este país nunca se ocupó de hacer crecer la pequeña y la mediana empresa rural, esa gente son vagos. Tienen 400 ovejas, pero son vagos. El tipo de al lado tiene un bosque, ese bosque lo pagó el Estado, y ese te parece más productivo. Es increíble. Lucrecia, aquí en la entrada de La Paz Arriba, aquí está un destino común, un laburo espléndido que hizo Caja Negra, de tus presentaciones, de ese intento de seguir conversando y pensando. Y aquí proponés, ¿no?, una renovada reflexión sobre el rol del cine. Lo decís de una manera muy simple, muy clara. No consigo si el cine no es útil para otros, de algún modo, sí, ¿no? Y también decís... Ojo, ahora, todos me dicen, pero ¿qué es lo útil? Bueno, es difícil de decir eso, porque Demetrio en la película dice, vi Ben-Hur, y lo que pasaba en Ben-Hur, la película de Hollywood, me hizo pensar sobre mí mismo. Las cosas que le sirven a los humanos para pensar son misteriosas. Bueno, eso es útil. Ese sería un buen ejemplo. Ese sería un formidable ejemplo. Eso sería la primera que diría, qué película de mierda de Hollywood. Bueno, esa es la película con la que Demetrio tuvo ese pensamiento. Sin embargo, en alguno de los textos de Un Destino Común pensás sobre eso y decís, siento que de alguna manera fracasé con esto, que con mis anteriores películas fracasé. ¿Por qué estabas atravesada por esa sensación? Tuve la suerte de tener gente extraordinaria que hizo que esas películas sean buenísimas, como son los actores, las actrices, los técnicos. Pero fracasé, creo que confiaron en alguien que tenía que pensar un poco más. Yo creo, y se lo digo, no estoy arrepentida y me encantan las películas, pero creo que el problema que tenemos, no podemos ser tan vagos de decir, porque destrozaron el Inca, porque algo también habremos hecho insuficientemente bien, por lo cual no salió la gente a defender al Inca como el Garrahan. Por supuesto que esto tiene matices, que podríamos discutir un poco, pero la cultura, la cultura también es pensar sobre cómo hacer útil tu trabajo para la comunidad. No es solamente
tengo una idea, soy un artista y quiero hacer y que el Estado me pague. Bueno, hermano, no es así. Nosotros somos personas afortunadas, privilegiadas, más o menos bien comidas, más o menos con una educación. No podemos no ser útiles para la sociedad cuando en la sociedad se verifican infinidad de injusticias y de falta de distribución, de riqueza, de distribución de la salud, de distribución de todos los bienes que un ciudadano se supone debiera disfrutar. Entonces, a mí, en general, cuando pasa un problema, un quilombo, como lo que pasó con el Inca y eso, cuando la mitad del país, incluso muchísimas comunidades, votan un gobierno con el que uno diría, y me parece que no va a redundar en beneficio de las comunidades, no quiero polemizar, pero no sé qué iba a pasar si ganaba el otro candidato, no sé si no íbamos por el mismo camino, pero digo, cuando uno está frente a esa encrucijada y una enorme cantidad de nuestro pueblo ha votado por algo que después ese que administra la cosa pública se viene en contra mío, que soy buenísima, que hice películas honestamente, que hice películas con el 90% trayendo la guita de afuera, si uno se pone en llorar, realmente la vida y la historia no le va a servir para nada. Si el pueblo votó algo que no nos parece o que esa cosa que votó se vino en contra de mi actividad, hay que pensar un poco cómo estoy haciendo mi actividad, porque quizá el pueblo no ha visto un beneficio. No le ha importado que el tipo iba a desarmar el Inca. Les digo, yo ya sé que esto requiere de muchísimos matices, que alguien seguramente está padeciendo una situación de terrible injusticia, pero les digo, lo peor que me pasó en la vida es sentirme responsable. Y lo mejor que me pasó en la vida es sentirme responsable, no víctima, responsable. Y lo que yo decidí es abrazar la responsabilidad y reconvertir lo que sea necesario y ser útil. Es un largo debate, también podríamos decir. Hoy sos Lucrecia Martel, con tu camino, tu trayectoria. ¿Y la Ciénaga hubiera sido posible sin el Instituto de Cine? Nada de lo que hice hubiera sido posible. Pero lo que estoy diciendo es que no es eso solamente. Obviamente no hubiera sido posible, porque siempre el instituto lo que te hacía es darte un pequeño impulso. Yo no podría haber hecho mi primer corto por el cual una productora me eligió y leyó mi guión si no hubiera habido un concurso. Por supuesto que sí, pero no estoy hablando de esa función absolutamente indispensable, porque no estoy diciendo muere el Estado, soy el topo del Estado, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que todos tenemos que pensar cuál fue nuestro rol, porque si el pueblo votó en contra de personas que fueron en contra de nuestro trabajo, algo pasó. Si no hacemos eso, si no cambiamos, si no reformulamos nuestra forma de trabajar, realmente es tristísimo, pero vamos a desaparecer por innecesario. Y yo te digo, el cine es muchísimo más potente que un misil, que esos que están tirándole en Irán, en Teherán. El cine es muchísimo más potente que el revólver que llevó el señor. El cine es algo terriblemente potente. Si no le estaba sirviendo a una parte importante de nuestra nación, entonces hay que pensar sobre uno, no en el enemigo. A mí la idea del enemigo me parece una pelotudez atómica, pero no hay que pensar así. Yo lo que quiero, no voy a esperar que mi vida pase quejándome porque no me tocó el gobierno que favorece al cine, porque yo no elegí el cine para hacerlo cuando me favorezca un gobierno. Yo elegí el cine porque creo que el cine puede transformar el mundo. A veces me va a costar más, a veces me va a costar menos. Pero no lo elegí por ahora es más fácil y ahora hago cine. Por eso mismo estás en las antípodas del discurso de la batalla cultural.
siempre hubo, ese discurso existió siempre, y ese quizás es una gran tristeza. Existió siempre desde que inventamos esta nación. La idea de que la cultura es una batalla existió siempre, una batalla contra el indio, una batalla contra... Nosotros hemos crecido pensando que el enemigo es la injusticia, y un montón de ideas que no sirven, yo creo que no sirven. Fachos, no, claro, fachos corran, no, sería absurdos corran. Todas esas afirmaciones en donde pensás que vos estás en el lugar del bien y el otro está en el lugar del mal, no sirven para transformar la historia de un país, sobre todo cuando alcanzó situación crítica. Yo no voy a, digamos, evocar, y ahora hablando de la batalla cultural es una idea estúpida, porque la cultura justamente puede ser lo contrario. Ha sido muchísimas veces exactamente eso, una batalla, pero puede ser otra cosa y depende de nosotros. Puede ser una conversación. Puede ser una conversación y puede ser cosas mucho más como una película, un libro, una obra de teatro, un programa de radio, no sé. Lo que digo es que la cultura debiera ser el lugar donde nos encontramos para entendernos todos, incluso el que no nos quiere, o el que piensa que somos una amenaza porque es feminista, porque sos lesbiana, porque son no sé qué y parece que son el terror del mundo. No sé. A mí la posición de víctima la detesto, no pienso quedarme ahí y estoy indignada. Es muy difícil. Yo te digo una cosa, cuando a mí me cayó la ficha de que tenía que... Pues yo estaba feliz con mis películas y mi prestigio, pero cuando me cayó la ficha de que no había salido la gente a defender el cine, dije, bueno, algo pasó. Bueno, a trabajar. Se cumple en la iglesia, estamos hablando de la... Bueno, Nuestra Tierra es una película sobre la memoria, también es una película sobre la memoria. Estamos ahí, en la previa de los 50 años del Desenlace Redondo, ¿no? Del inicio de la última dictadura. ¿Qué resonancias te trae estos 50 años? La que quieras, desde tu memoria, desde tu subjetividad, desde una reflexión más sociopolítica. Mira, yo lo que te diría es que este país es espectacular. A mí, o sea, nunca se me ocurrió ni ir a otro lado, ni cuando me ofrecieron. Y cuando me ofrecieron hacer películas donde iba a ganar muchísima más plata que haciendo esta, se me ocurrió, porque a mí este país me parece espectacular. Yo cuando viajo no tengo la cantidad de estímulo que tengo cuando estoy acá. Y cuando estoy en Salta directamente tengo estímulos por segundo. Para mí es un país que no ha sido ni suficientemente filmado, ni suficientemente narrado, ni lo conocemos, y los personajes que hay, y el mundo rural. Este país es espectacular, y todas las épocas, con sus fracasos económicos, con sus fracasos políticos, todas las épocas, ¿no? Han dejado algo que yo quisiera acordármelo hasta el último día de mi vida, ¿no? Y de lo único que no quisiera que vuelva a suceder es el miedo del terror incomprensible que yo tenía. Tenía 8 años de estar caminando por una vereda, encontrar un reguero de sangre que se pierde en una puerta o que cae de un auto y no sabes qué mierda está pasando. Eso yo no quisiera que vuelva nunca más, que se equivoquen todos los gobiernos y las democracias, que salgamos adelante, que pudiemos, que hagamos todo lo que haga falta, pero por Dios, la incertidumbre. Miren que yo era chica. Tenés esa memoria fresca todavía. O un hombre, un tipo que muy cerca de donde mi papá tenía su comercio, lo acribillaron a balazos y nadie entendía por qué tenía 5 camisas puestas de distinto color. Y era porque el tipo se las cambiaba porque ya estaba marcado. La incertidumbre, la tortura, robar gente, yo soy lo único que se equivoquen después los gobiernos.
porque, bueno, porque no supimos al tiempo darnos cuenta de algo, porque lo que sea, nos falta imaginación, porque no puede ser que fracase tanto este país, no sé, pero por Dios no volver esa locura. Esa locura que nos dejó un agujero terrible, porque desaparecieron directores increíbles, porque escritores, periodistas, después te deja un bache, que es terrible cómo llenar ese bache a nivel sociedad, más allá del dolor, más allá de la agujereado que queda el tejido social. Por ahí hay que volverse a hacer esa pregunta que es la más inquietante de todas, porque el cómo fue posible, esa pregunta, el cómo fue posible, es la que nos hace mirarnos en un espejo, ¿no? Que quizás es la misma pregunta que te apareció a vos cuando viste ese videíto, ¿no? Del asesinato de Chocobar, sí. Que cómo fue posible esa escena, es cómo fue posible. Es la historia, bueno, la historia del país, claro. Y de alguna manera creo que eso aparece, ¿no? Pues es que miraba algunas críticas y alguna entrevista en torno a la mujer sin cabeza, ¿no? Y ya hace tantos años y refrescaba esa conexión directa, ¿no? con la memoria de la dictadura en términos del silenciamiento, del ocultamiento, todo eso que aparece, ¿no? En la mujer sin cabeza. ¿Viste la corrupción? La connivencia, alguien me las tomo, todos esos actos destrozan a las personas íntimamente, incluso a las que creen que se escaparon, ¿no? Me escapé de esta, me mandé una y me escapé. En el fondo de tu corazón algo se te rompió y te vas a dar cuenta tarde o temprano. Yo lo que deseo, le digo esto, un mensaje para la gente que está por hacer algo malo. Se te rompe algo en el corazón. No sé bien qué membrana es, pero hay algo que se te rompe y tarde o temprano vas a... no sé si pagar, pero no vas a poder disfrutar mucho de la vida. Vas a tener 1000 kilómetros con eso. Digo, no por esto no buscar justicia, por supuesto, ni nada, no estoy diciendo eso, sino que ser hijo de puta no es una cosa que sale gratis, no sale gratis. Uno cree, no, estos se salieron con la suya, los que aquellos, los que chorearon, los que le robaron el pueblo, los que le robaron los empresarios no sé qué, ¿cómo se llama? Empresarios prebendarios. Entonces, eso tiene consecuencias y si miráramos la historia en sus detalles las veríamos, pero como escribimos la historia con trazo grueso, nos perdemos de ver el tremendo daño que va generando un humano y a su entorno con esa idea de creer que es posible dañar a la sociedad y que bueno, la justicia no te lo va a hacer pagar, lo vas a pagar con tu familia, lo vas a pagar de 1000 maneras. Bueno, me parece que también la idea que nos devuelve esa pregunta de cómo fue posible es una sociedad que miró sin ver o que eligió no ver, ¿no? Y normalmente es lo que está un poco sobrevolando, ¿no? Volviendo a la mujer sin cabeza y volviendo a mirarnos en ese espejo de una sociedad que no fue inocente frente a... Claro, y que para matar no te tenés ni que despeinar, no es que tenés que ir a cavar un pozo, no es que ni siquiera tenés que apretar un chumbo. Matar en una sociedad es mucho más complejo, lo podés hacer sin armas, lo podés hacer simplemente con irresponsabilidad, con querer salvarte solo, digamos. Eso era un poco la mujer sin cabeza. Y que todos tus parientes, por lo cual no sufran, o la militancia que no dice, che, aquel está choreando, todo. ¿Viste? La manera es tonta que nos hacemos cómplices de cosas que terminan perjudicando a la persona que se está mandando la macana, que termina perjudicando a la sociedad, que termina perjudicando a la historia entera. Miren, hay un tipo que en toda esta historia, funcionario de tercera categoría en cartografía de Tucumán, en una oficina, a él le llegaron de casualidad una de las tantísimas cartas que mandó la comunidad para preguntar que se definiera, se resolviera el tema de su territorio, para que se investigara.
Y era un tipo que no tenía ni ningún gran sueldo ni ningún prestigio dentro de su oficina y simplemente hizo lo que había que hacer. Simplemente llegó la carta, la leyó y dijo: voy a investigar a ver qué es lo que pide esta gente. Empezó a investigar y gracias al trabajo de 4 o 5 páginas que hizo ese tipo, nosotros pudimos entender qué era lo que estaba pasando. Me refiero, a veces no hay que ser ni siquiera buena, es que hay que simplemente hacer bien su trabajo. Es terrible, porque desearíamos que todos seamos héroes y tengamos ideales. A veces no hay que tener ninguna... Y el tipo ese me dijo, cuando fui a hablar con él, me dijo: y no crea que yo creo en los indios, yo hice bien mi trabajo. Bueno, el trabajo de ese hombre que no cree en los indios es lo que salvó a esta comunidad para hacer un montón de cosas. A veces no es que hay que ser bueno y ser bueno, el bueno que tiene buenas ideas, el bueno con el pueblo, el que se da cuenta. A veces hay que simplemente hacer bien el trabajo de uno. Y no es nada más que eso. Es terrible, es terrible. Que todo un discurso de somos buenos, que a veces no sirve para nada. Lucrecia, necesitamos más territorio, necesitamos movernos más, necesitamos salir de tanto streaming en Villa Crespo. Miren, lo mejor que puede pasar a un humano, creo yo, bueno, ahora yo puto un bastón, me parece un chiste, pero es caminar y hablar con la gente. Yo no sé si hay algo mejor. Te dicen: che, mira, te va a tocar ser un líquen en Júpiter, ser un pedazo de, no sé, de clorhidrato de no sé qué en Venus, o ser un humano en la Tierra. ¿Qué hay para hacer en la Tierra? Y anda a conocer ese planeta y hablar con la gente. ¿Qué hay? No hay otra cosa mejor para hacer. Yo sinceramente no conozco otra cosa mejor para hacer. Y para llevar a cabo esa experiencia hay que habitar el espacio. Yo pienso que la tecnología y las formas que está tomando esta etapa, no sé si el capitalismo, no sé, con muy poco espacio. Todos andamos menos, andamos con el GPS, ya no sabemos ni los nombres de la calle. Te dicen Agüero 837 y tenés que buscar, pero hermano, Agüero. ¿Entendés? Avenida La Plata 324 y pones el GPS. Avenida La Plata, tenés que buscar. Nuestro espacio hemos ido perdiendo conocimiento del espacio. Y eso hace que las interacciones al azar con los humanos, con los que no sabemos ni qué votaron, ni qué hacen, ni qué deseos sexuales tienen, no sabemos nada de esa persona, te las cruzas a hablar y resulta que te cuenta una cosa que le pasó y te conmueve y vos te animás porque te contó eso, y se produce un intercambio y después de golpe dice una frase y dice: puta madre, este hombre. Pero hasta ahí tuviste un poco de humanidad con otro, y ese otro tuvo un poco de humanidad. Y eso, la tecnología nos ha ido achicando eso, también porque tenemos muchos laburos, porque vamos muy loquitos y todo el tiempo con problemas, y el único momento de alegría es cuando todos tus amigos te dieron like a la foto del perro, like. Y entonces estás en el ómnibus y querés algo bueno, y entonces ves todos los comentarios de tus amigos: fuego, qué lindo corazón, bueno, un poco de alegría para un mundo de mierda. Pero yo te digo, y un poco nos vamos perdiendo la aventura, de no creer que lo que te define y te acerca con un otro es por quién votó. Eso es una locura, le digo sinceramente de todo corazón. Es una locura que pensemos que lo que nos separa del otro es por quién votó. Bueno, yo pienso que la única forma de comprender eso es en el espacio, intercambiando. Miren, mi barrio era mucho más seguro, y eso que se burlaban, porque yo pasaba... ¿Tu barrio de dónde? ¿Estás hablando de acá? El de acá, porque yo tengo otro barrio en Salta. Pero en Villa Crespo me pasaba a veces que cuando antes que Macri prohíba eso de que los chicos se juntaban a chupar en los kioscos, cerveza, se podía vender alcohol, yo era más seguro. A veces pasaba y me decían cosas que no me gustaban,
pero yo me sentía más protegida que si no estaba. Porque si alguno de estos 7 boludos borrachos me va a defender si viene alguien a darme un palo. Por más que me haya dicho un chiste medio boludo o qué sé yo. Estar en la calle siempre es más seguro. Compartir la calle, esto lo sabemos todos, no estoy diciendo una boludez, pero lo sabemos todos. Estar en la calle, compartir con el otro, cruzarte con el otro, hablar con el tachero, hablar en el colectivo. Eso son muchos segundos de nuestra vida, muchísimos segundos. Y si nosotros no le otorgamos a eso el valor de que ahí está pasando algo, un intercambio, ahí estás en el planeta con los otros humanos que te tocó de compañeros, si no le das valor a eso, la vida de nosotros cada vez va a valer menos, para nosotros mismos, no para los otros, para nosotros mismos va a valer menos. Es esta vida de mierda que tengo, me pego un corchazo. Bueno, porque fuiste perdiendo eso, ¿viste? Fuiste perdiendo esos intercambios al azar, esto del Tinder. Bueno, yo estoy muy a favor de todo eso, el Tinder, el Grindr, porque esa gente por lo menos se encuentra con la otra, ¿no? Con fines, con unos ciertos fines, pero por lo menos salen de la aplicación, van a un lugar y se encuentran con alguien. No sé, en cambio las otras redes que parecen mucho más nobles, mucho más de la militancia, y aparte la satisfacción, que no sé, yo lo que les digo, tratemos de ganar el espacio. Este país es espectacular. Cosas, cómo ponemos las luces, miren las cosas que mezclamos, los arreglos, cómo se viste la gente, las ideas de la elegancia, las ideas de estoy cómoda. No sé, este país es espectacular. A mí me daría mucha pena que por esa tontera, mi amigo, injusticia, zurdos corran. Que nos perdamos de la preciosura que es esto. Y la preciosura que es este planeta también. Bueno, es una invitación a salir de nuestra zona de confort. No vayan al cine, discúlpenme, les dije que vayan. Vayan al cine, vayan a caminar. Lucrecia querida, bueno, se está acabando el whisky y el vino. ¿Cuánto vamos de conversa? Vamos algo más de una hora, ¿no? Hay algunas preguntas capaz que no, ¿o no? ¿Cuánto vamos? 1 hora y media. Ay, chicos, por Dios. Bueno, yo digo, porque acá falta algo muy importante, Martel, que es una acción hermosa que ha imaginado tu equipo de producción, que son los sellitos, ¿no? Suspendan todo lo que tenían porque vienen Paren, no hay... Ese es un momento muy importante porque también es un momento de encuentro con Lucrecia, con esos sellos hermosos que sintetizan la creatividad, el laburo, el encuentro. Los habrán visto quizás en la premier y en otros espacios, si tienen libros, si tienen cuadernos, si tienen remeras, simplemente piel, lo que quieran, puede ser piel, pero no son indelebles, ¿no? Pero bueno, es cuestión de no bañarse con un buen baño y te pones que ver otra película, con un sello de otra. No, pero lo que les quiero decir es que acá veo que somos todos más o menos de la misma edad. Hay bastante mejor, pero más o menos estamos parejos. No le hagamos la vida difícil a los que vienen. No nos quejemos todo el día. Veamos qué hacemos. Pero no le arruinemos la vida a los pendejos que la van a tener complicadísima a nivel planeta. No estemos todo el día sintiéndonos mejor porque puteamos a Milei o porque nos quejamos del pasado, que no se hizo bien, que Alberta presidenta. No hagamos eso. No hagamos eso porque no les sirve y hay gente, hay pendejos que necesitan estar alegres para lo que se viene. Seamos responsables de lo que no nos dimos cuenta, de lo que no hicimos bien y dejemos en paz a esa generación. Ayudémoslo con un poco de alegría. Eso es lo que les quiero decir. Yo no tengo hijos, por suerte. Se lo digo a ustedes. Antes de ir al ritual de los sellos, que va a suceder acá, en esta mesa que está aquí, que es la mesa del equipo, ¿dónde pusieron? Ahí, perfecto. Bueno, quiero compartirles un segmento de Un Destino Común que parece que tiene que ver con algo de esto que
pedías, ¿no? Un momento de grandes verdades. Y con esto de lo que hay que inventar y de la imaginación y de un tiempo que nos deja en este lugar, que nos impone inventar. Este fragmento dice así: cuando era chica, en los años 70, lo mejor del carnaval era el momento en que aparecían los caballeros de la noche. Así obligaban a llamarse a todas las travestis. Las obligaban a ponerse ese nombre para que sea más tolerable el estremecimiento que producía ese momento. Les vi usar vestidos que no se vendían en ningún lugar de Salta, que superaban en fantasía a las películas de Disney. Ahí había algo de creación, de invención, que era extraordinario y fascinante. Hasta para el más facho era un momento fascinante. Creo que la enseñanza que da el mundo trans es la invención. La invención con casi nada. Gracias. Querida Lucrecia, no me digo mejor de lo que dice. La mejor de lo mejor. Gracias. Ustedes, muchas gracias. No se va a ver la película y circúlenme, por favor. Gracias. Muchas gracias. Escuchen, simplemente les digo para que se acuerden estas palabras, porque son difíciles, pues otro idioma. Esta comedia se llama Chuscha Gasta, no Chascha Gasta, sino Chuscha Gasta. Chuscha, chuchar, tirar, pelo, mecha, chucha, se van a acordar. Y bueno, y Gasta en Cacán, que es un idioma que dejó de existir en el siglo XVII, significa pueblo. Chuscha Gasta, pueblo del pelo. Les digo porque por ahí está bueno para una peluquería. Chuscha Gasta. O la traducción, pueblo del pelo. Pelos para el pueblo. Gracias.